Nunca ahorres el dinero. Este consejo me dio mi abuelo, y por eso te lo compartiré. Mira, hace mucho tiempo, en los campos de Texas, allá por los años 50, vivía un abuelo que todos conocían como flojo. No era que trabajara de vez en cuando, no. Era que no trabajaba nunca. Lo encontraban siempre bajo la sombra de un mezquite, sentado en una silla vieja, con la mirada perdida en el horizonte. Con las manos se rascaba la barba y con la boca no dejaba de hablar de negocios que jamás hacía. Decía: un día pondré una tienda, ya verán. Otro día compraré tierras, tendré vacas, haré dinero sin cansarme. Pero ese día nunca llegaba. La gente ya ni se burlaba, lo miraban con pena. Decían: es un soñador vago. Y era cierto. La abuela, cansada de oír lo mismo, suspiraba fuerte, como para que hasta el viento la escuchara. Viejo, la vida no se sostiene con sueños, se sostiene con trabajo. El abuelo levantaba las cejas, se encogía de hombros y respondía siempre igual: ya veremos, mujer. Algún día voy a encontrar el modo. Y otra vez silencio. Otra vez promesas en el aire. Los años pasaban y lo único que aumentaba era la necesidad. Una noche, el nieto, un niño de ojos grandes y pies descalzos, pidió pan. La abuela abrió la alacena. Nada. Vacía como hueso chupado. El abuelo miró al suelo. Sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. No había excusas. Sus ideas no se podían comer. Sus sueños no llenaban estómagos. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, vencido, fue a hacer lo que siempre había despreciado: trabajar de jornalero en los campos de algodón. El cambio fue duro, demasiado. De pasar las horas bajo un árbol, pasó a doblarse bajo el sol ardiente. De tener manos suaves, pasó a tenerlas abiertas en ampollas. La espalda se le doblaba, las piernas le temblaban, cada músculo le ardía hasta el hueso. Y en medio del campo, con el sudor entrando en los ojos, murmuraba: esto es peor que la flojera, esto es una cadena. Por las noches llegaba a casa doblado, como si tuviera 20 años más. La abuela lo esperaba con un plato de frijoles y 2 tortillas, nunca 3. El nieto corría al corredor de la casa de madera y lo abrazaba, preguntando con la inocencia de siempre: ¿qué te dieron, abuelo? El viejo sacaba el cheque, lo miraba largo rato, como si buscara más letras en él, y contestaba cansado: es poco, hijo, pero algo es algo. Y con eso iban a la tienda del pueblo. Pagaba deudas viejas, dejaba dinero en impuestos, compraba la medicina de la abuela. Después, lo de siempre: un costal pequeño de maíz, frijol, café barato, cuando se podía, azúcar. Y al regresar, en el bolsillo solo quedaban unas monedas sueltas. El nieto las sacaba, las alineaba en la mesa, las contaba con los dedos. ¿Y esto es todo lo que queda? El abuelo apretaba los labios. Esto y nada más. Así pasó el tiempo. El cheque llegaba, el cheque se iba, la casa seguía con goteras, la deuda era una sombra que nunca se movía. El abuelo sentía que trabajaba solo para poder respirar otro día. Una tarde, en la tienda, oyó a unos hombres hablar en voz alta, como si predicaran: el secreto está en ahorrar. El que guarda siempre tiene. Esas palabras se le quedaron zumbando en la cabeza. Esa misma noche, buscó un frasco de vidrio grande. Lo lavó, lo secó en su pantalón, lo miró contra la luz de la lámpara y lo escondió debajo de la cama. Cada semana, después de comprar lo justo, echaba allí unas monedas o un billete arrugado. El sonido del metal cayendo, tin, tin, le parecía música. Cada vez que lo escuchaba, sentía que el futuro estaba naciendo ahí dentro. El nieto lo descubrió una tarde.
Levantó la colcha y vio el frasco medio lleno. «¿Qué haces, abuelo?». El viejo sonrió orgulloso como niño travieso que muestra su tesoro. «Estoy guardando nuestro mañana, pero ese mañana costaba caro, muy caro». El abuelo se negó a comprarse botas nuevas, aunque las suyas ya se abrían de la punta. Caminaba con los dedos tocando la tierra y decía: «Estas aguantan otro mes». La lluvia entraba por el techo de la cocina, mojaba la mesa, llenaba el balde de agua sucia. Él miraba la gotera y decía: «Ese techo aguanta otra lluvia». En la mesa cada vez había menos pan, menos carne, casi nada de leche. El niño comía despacio, como para engañar al hambre. La abuela lo miraba a él, miraba al abuelo, y un día ya no pudo callar. «Viejo, ¿de qué sirve tanto guardar si pasamos hambre?». Él no levantó la vista. Seguía echando una moneda al frasco. «Es por nuestro bien. Algún día lo entenderán». Pasaron muchos meses, y luego más meses. El frasco se llenó de billetes arrugados y monedas de todos tamaños. El abuelo lo sacaba algunas noches, lo abrazaba casi como si fuera un hijo, lo miraba bajo la luz temblorosa de la lámpara y sonreía. Lo sentía como un cofre de oro. Una noche lo puso sobre la mesa, orgulloso. Llamó al nieto: «Mira, hijo, aquí está la seguridad». El niño abrió los ojos como platos. «¿Cuántos costales de maíz podemos comprar con esto?». El abuelo levantó la barbilla, seguro de sí mismo. 3, quizá 4. Con esto nunca nos faltará comida. Y se echó a reír. El nieto rió también, confiado en su abuelo. La abuela, en silencio, lo miró de reojo, con el corazón apretado. Al día siguiente fueron al mercado. El abuelo caminaba con paso lento, pero en el corazón llevaba una chispa de orgullo. Iba cargando el frasco bajo el brazo, envuelto en un trapo viejo. El nieto saltaba a su lado, emocionado, preguntando cada tanto: «¿Cuántos costales vamos a traer, abuelo? 3 o 4. El abuelo sonrió confiado, aunque sus botas rotas hacían ruido en cada paso. «Sí, hijo, hoy vamos a volver con costales llenos. Hoy verás lo que es la seguridad». Llegaron al puesto del comerciante. El abuelo puso con cuidado los billetes y las monedas sobre la mesa. Los extendió con orgullo, como quien muestra un tesoro. «3 costales de maíz, por favor». El hombre los contó rápido, con los dedos ágiles, de quien ve dinero todos los días. Levantó la vista y sin pizca de emoción dijo: «No alcanza, viejo. Los precios subieron. Con esto apenas te llevas 1,5». El abuelo abrió los ojos, incrédulo, como si no hubiera escuchado bien. «¿Cómo puede ser?». El comerciante encogió los hombros. «El dinero vale menos cada día. Así son las cosas». El nieto miró al abuelo, confundido con la voz temblorosa. Entonces el frasco se encogió. El abuelo sintió un golpe en el pecho, como si el aire lo abandonara. El comerciante, con gesto seco, arrastró hacia él un costal grande y otro a la mitad. Después, sin mirarlo mucho, metió unas monedas y un par de billetes arrugados en la lata que hacía de frasco y se la devolvió. «Apenas te alcanzó, viejo», dijo con frialdad, como quien suelta una verdad sin importancia. El abuelo bajó la cabeza. Tomó primero el costal, luego el medio, y al final agarró la lata, con el vuelto miserable. El nieto lo miraba en silencio, con los ojos llenos de preguntas. Así, con las manos cargadas y el corazón vacío, caminaron de regreso a casa. Cada paso del abuelo era más pesado que el anterior. Esa noche, en la mesa de la cocina, vació la lata. Las monedas y los billetes cayeron uno a uno, secos, como piedras muertas. Los contó con desesperación, volvió a contarlos, y otra vez,
como si de pronto fueran a multiplicarse. Pero siempre eran los mismos. Lo que antes parecía riqueza ahora era apenas un montón inútil, incapaz de comprar ni siquiera un costal completo. El abuelo golpeó la mesa con rabia. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, para que todo se vuelva polvo. La abuela, con la cara cansada, lo miró en silencio. No dijo nada, porque ya lo había dicho todo antes. El nieto, con la voz suave, preguntó: ¿Y de qué sirve ahorrar, abuelo? El viejo no pudo responder. Se levantó, arrastrando los pies, y salió al corredor. Allí se sentó bajo la noche oscura. El viento frío soplaba entre los árboles, y él se abrazaba los brazos como un niño perdido. Pensó que quizá toda su vida había sido un engaño, flojo antes, esclavo después, y ahora burlado por el dinero. Por primera vez sintió que no había salida. Los días siguientes fueron amargos. En el campo ya no tenía fuerzas. Apenas podía llenar el saco de algodón, y el patrón lo miraba con desprecio. En casa la comida escaseaba cada vez más. La abuela tosía en las noches, y el nieto lo miraba con hambre en los ojos. El abuelo sentía un peso en el pecho que lo aplastaba, y por momentos pensaba en abandonar todo, dejarse caer y no levantarse más. Pero una mañana, sentado en el corredor, con la mirada perdida, vio pasar a un vecino. Llevaba una canasta llena de huevos, blancos y limpios, bien acomodados. Caminaba sonriente hacia el pueblo con paso firme, como un hombre seguro. Más tarde pasó otro, cargando botellas de leche fresca. Se escuchaba el vidrio chocar entre sí mientras avanzaba. Él tampoco parecía preocupado. Ninguno llevaba cheques ni frascos escondidos. Llevaban cosas que servían, cosas que producían todos los días. El abuelo los miró largo rato, apretando los labios, con una mezcla de envidia y tristeza. Y entonces, como un eco que venía de lejos, recordó la voz de su nieto. ¿Y si en vez de guardar dinero, compramos gallinas? Al principio esa idea le había parecido una tontería de niño, pero ahora, en medio de la oscuridad de su corazón, sonó como una chispa encendida. No pensó mucho más. Abrió el frasco y recogió lo poco que quedaba. Juntó las monedas, los billetes arrugados, todo lo que aún servía. Se fue al mercado con la cabeza baja, preguntó con voz insegura, y después de regatear mal, como siempre, regresó con unas cuantas gallinas flacas, feas, nerviosas. Al llegar a casa las soltó en el patio. El nieto aplaudió emocionado, corriendo detrás de ellas. «Ahora sí, abuelo, tenemos fábrica de huevos». El abuelo lo miró sonreír y por primera vez en mucho tiempo sintió una luz en el corazón. Los primeros días apenas juntaron 1 o 2 huevos. La abuela los cocinaba con cuidado, partiéndolos en 3, como si fueran un tesoro. Cuando sobraba alguno, lo vendían a un vecino, que les daba unas monedas. Con ese dinero compraron otra gallina, más gorda. El abuelo comenzó a llevar un cuaderno viejo. Escribía torcido. Se equivocaba en las cuentas, pero anotaba cada huevo, cada venta. Sentía que al fin hacía algo propio. Poco a poco, el patio se llenó de cacareos. El nieto corría detrás de las gallinas. La abuela recogía los huevos en un canasto. Y los vecinos empezaron a venir. «Viejo, véndeme media docena. ¿Tendrás más para mañana?» El abuelo, que antes solo conocía el cheque y el frasco, ahora contaba huevos, hacía cuentas, negociaba con torpeza pero con orgullo. El trabajo ya no era una cadena, era fruto propio. Una tarde, mientras sostenía un huevo en la mano, lo miró como quien mira un milagro. Llamó a su nieto y le habló con voz firme. «Esto vale más que un frasco lleno de billetes, porque esto alimenta, se multiplica y nunca pierde su valor.
el dinero guardado se muere. Pero si lo haces producir, siempre tendrás algo en la mesa. El niño lo abrazó, sonriente. Entonces ya no eres flojo, abuelo. El viejo lo apretó contra su pecho, con lágrimas en los ojos. No, hijo. Ya aprendí que la flojera y el ahorro muerto llevan al mismo lugar, a la nada. Desde entonces, el frasco quedó olvidado bajo la cama, vacío, como las ilusiones viejas. Cuando alguien en el pueblo hablaba de ahorrar, el abuelo respondía con calma y sabiduría, señalando el patio lleno de gallinas. Ahorrar dinero es como guardar agua en las manos. Siempre se escapa. Hazlo trabajar, aunque empieces con una gallina, porque sólo así la vida florece de verdad. Y así fue como, en aquellos campos de Texas, el hombre que todos llamaron flojo se convirtió en quien descubrió la verdad más grande. Nunca ahorres el dinero. Ponlo a producir.